Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, con mucha energía y listos para descubrir algo nuevo y, por supuesto, algo que nos encanta a todos aquí, Chisme del Bueno. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que creo que va a emocionar a más de uno. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin y Hande Erçel, momento inolvidable. Lo que pasó te sorprenderá. Y sí, así es, prometo que se van a quedar pegados a la pantalla. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es, bueno, ya saben, y aquí nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, especialmente lo que respecta a nuestras queridas estrellas de las series. Y hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos personas que marcaron un antes y un después en el mundo de las telenovelas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, dos nombres que al mencionarlos evocan sonrisas, recuerdos y, por qué no, un poquito de nostalgia. ¿Y por qué? Pues porque nos regalaron una de las historias de amor más comentadas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Así que prepárense para un viaje en el tiempo, un viaje lleno de emociones, de risas, de rumores y sobre todo, de ese momento inolvidable que estoy seguro, muchos de ustedes recuerdan con cariño. Vamos a desglosar lo que sucedió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde el flechazo inicial hasta ese momento que cambió todo. Y créanme, hay mucho que contar. Pero antes de sumergirnos de lleno en la historia, me gustaría hacerles una petición especial. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. De verdad, me haría muchísima ilusión contar con ustedes en esta comunidad. Ahora sí, arrancamos con el chisme. Todo comenzó como suele suceder en estas historias, en el set de grabación. En este caso, en el set de Love is in the Air, o Senkalkam para los amigos. Una serie que, por cierto, rompió récords de audiencia y que conquistó corazones en todo el mundo. Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto ambicioso y exitoso, y Hande Erçel, dando vida a Eda YLDZ, una joven soñadora que luchaba por sus ideales. La química entre ellos desde el primer momento fue innegable. Recuerdo perfectamente cuando empecé a ver la serie. Las miradas, las bromas, la forma en que se complementaban. Era evidente que algo especial estaba sucediendo. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Las redes sociales se encendieron. Los fans, como siempre, empezaron a especular, a analizar cada gesto, cada foto, cada interacción. Y claro, ¿cómo no iban a hacerlo? Era imposible no ver la conexión entre Kerem y Hande. Las entrevistas, las alfombras rojas, los eventos promocionales. Todo se convirtió en un escenario para que los fans y los medios de comunicación analizaran cada detalle. Cada vez que se les preguntaba por su relación, evitaban dar una respuesta clara. Pero las miradas, amigos, las miradas lo decían todo. Y eso, señores, es el arte de la seducción. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue ese momento inolvidable que nos dejó a todos boquiabiertos? Pues bien, la respuesta es un poco más compleja de lo que uno podría imaginar. No hubo un único momento, un solo evento que lo definiera todo. Fue más bien una serie de acontecimientos, de pequeños detalles que, sumados, construyeron una historia de amor. Para empezar, recordemos que Kerem Bürsin es un hombre muy reservado. Siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada. Hande, por su parte, es una persona muy carismática, muy abierta, pero también muy protectora con sus sentimientos. Así que desde el principio sabíamos que iba a ser una historia que se construiría lentamente, con mucho cuidado y respeto. Pero como todo en la vida, hay momentos que marcan un antes y un después. Uno de ellos, sin duda, fue cuando comenzaron a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales juntos. No eran fotos posadas ni vídeos promocionales. Eran momentos espontáneos, divertidos, llenos de complicidad. Se les veía riendo, bromeando, disfrutando de la compañía del otro. Y eso, señores, es lo que conquista. Eso es lo que hace que la gente se enamore. Otro momento clave fue cuando fueron fotografiados juntos, tomados de la mano, en lugares públicos. Aunque trataron de mantener su relación en privado durante un tiempo, estas fotos, por supuesto, generaron un revuelo enorme. Era la confirmación que todos estábamos esperando.
El secreto a voces ya no era un secreto. Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. Y a partir de ahí, todo fue diferente. Comenzaron a ser más abiertos con sus sentimientos, a mostrarse más cariñosos en público, a hablar el uno del otro con ternura y admiración. Las entrevistas se volvieron más interesantes. Más reveladoras. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Pero el momento que, en mi opinión, marcó el punto álgido de su relación, el momento que hizo que todos suspiráramos y que lo recordamos con cariño, fue cuando se les vio juntos en ese lugar, ya saben. En las vacaciones. Recordemos que las vacaciones de verano son sagradas en Turquía. Todos, absolutamente todos, buscan escapar de la rutina y disfrutar del sol, la playa y la buena compañía. Y Kerem y Hande, por supuesto, no fueron la excepción. Fueron fotografiados juntos en las Maldivas, disfrutando de unos días de relax y romance. Las fotos, amigos, eran simplemente espectaculares. Se les veía felices, enamorados, disfrutando al máximo de su tiempo juntos. Y esas fotos, por supuesto, dieron la vuelta al mundo. Eran la prueba definitiva de que su relación era real, auténtica y sobre todo, muy especial. A partir de ese momento, la pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas de Turquía. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y sobre todo, enamorados. Parecían sacados de un cuento de hadas. Y por un tiempo vivieron su amor a plenitud. Viajaron por todo el mundo, compartieron momentos inolvidables y nos regalaron muchas sonrisas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis, de distanciamiento. Y lamentablemente estos rumores resultaron ser ciertos. La noticia de su separación fue un duro golpe para los fans. Todos esperábamos que su historia de amor durara para siempre. Pero la vida a veces nos depara sorpresas inesperadas. Y aunque la separación fue triste, también es cierto que nos dejaron un legado de amor, de pasión y de complicidad que será difícil de olvidar. Después de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem Bürsin ha continuado con su exitosa carrera como actor, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Hande Erçel, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera y ha mantenido un perfil más discreto en lo personal. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, su recuerdo sigue vivo en la memoria de sus fans. Love is in the Air sigue siendo una de las series más queridas y comentadas de la televisión turca. Y Kerem y Hande, a pesar de su separación, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué podemos aprender de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues bien, creo que nos enseñaron que el amor, a veces, es impredecible. Que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Que puede ser intenso, apasionado y lleno de magia. Pero también nos enseñaron que el amor, a veces, llega a su fin. Y que aunque duela, es importante seguir adelante, aprender de la experiencia y valorar los momentos vividos. También nos enseñaron la importancia de la privacidad, de respetar los tiempos de cada persona y de no presionar las cosas. Y sobre todo nos enseñaron que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Que lo que vemos en las redes sociales, en las revistas y en la televisión no siempre es la realidad. Y que a pesar de todo, es importante seguir creyendo en el amor. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde el flechazo inicial hasta el momento inolvidable que marcó sus vidas. Hemos recordado momentos, hemos analizado detalles y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos sacar de esta historia. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan emocionado con esta historia de amor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y ahora, para terminar, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Cuál fue su momento favorito de Kerem y Hande? ¿Qué recuerdan con más cariño de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan.
Así que muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Recuerden, el chisme nunca termina, y nosotros siempre estaremos aquí para contárselos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.